Señora Vicepresidenta, estimados y estimadas colegas convencionales, hemos recorrido un largo camino. Nos ha traído hasta aquí el rechazo de los estudiantes a una educación de mercado que distribuye las oportunidades de desarrollo de la personalidad conforme al ingreso económico. La protesta contra la mercantilización de la naturaleza, expresada tantas veces, como por ejemplo en contra del proyecto Hidroaicén en su momento. La indignación por un sistema de pensiones en el cual los ahorros de los trabajadores son puestos al servicio del capital y no de buenas pensiones. La exasperación por la opresión de las mujeres en un patriarcado naturalizado. Todas estas manifestaciones sociales y tantas otras fueron unificándose en la impugnación de la cultura política creada por la Constitución de 1980 y en la demanda de una nueva forma de vida juntos. Porque esto es una nueva Constitución, esto es una Constitución. Es una idea intrínsecamente democrática, es la afirmación de que el poder político y sus instituciones, la forma de organizar nuestra vida en común, no están determinadas ni por el orden natural, ni por la tradición, ni por la divinidad, sino dependen de la soberanía y la libertad del pueblo para darse su propia ordenación política. Por eso, la Constitución solo se la puede dar el pueblo a sí mismo. Lo que define al pueblo no es la homogeneidad cultural o étnica, es la capacidad de tener una voluntad. Por eso, la unidad del pueblo como agente político que se da a una Constitución no supone negar la diversidad de su composición. En una fórmula acertada que recoge esta idea, la Constitución se la da el pueblo, de composición plural. Al darnos una Constitución, dejamos de ser la gente, un público que es afectado por las decisiones de otros, hoy llamados clase política, y pasamos a ser el pueblo, una gente que toma su destino en sus manos. Como lo dijera visionariamente Salvador Allende, no es desde arriba, sino que debe de nacer de las raíces mismas de su propia convicción, la carta fundamental que le dará al pueblo su existencia como pueblo digno, independiente y soberano. El proceso constituyente no comienza aquí. La convención aparece cuando el pueblo ya ha decidido por sí mismo varias cuestiones capitales, al expresar una voluntad constituyente el 16 de mayo recién pasado. A mi juicio decidió, por ejemplo, que el nuestro será un Estado democrático y social, cuya función fundamental será asegurar que la dignidad se haga costumbre, para lo cual tendrá el deber de enfrentar y vencer los obstáculos que de hecho impiden la libertad e igualdad de todos. Decidió también, creo, que será un Estado plurinacional y multicultural, cambiando por fin la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Decidió que la organización del Estado será descentralizada e informada por un principio de equidad territorial. Decidió que la Constitución se fundará en el respeto irrestricto de los derechos humanos y que estará atravesada por una perspectiva de género. Decidió también que en ella asumiremos nuestra responsabilidad en la crisis ambiental a la que nos ha llevado el neoliberalismo global. El proceso constituyente, aquí en la Convención y afuera en las calles y plazas de Chile, consiste en articular en un texto estas decisiones del pueblo. Pero es un error pensar que es ahora, en la Convención Constitucional, el momento en que debemos dejar todo lo que es importante decidido. Eso reduciría a la política a una actividad puramente administrativa, gerencial, paradójicamente ratificando la idea definitoria de la Constitución tramposa de negar las posibilidades transformadoras de la política democrática. Y por eso hay que atender a una decisión más que yo creo que el pueblo ya ha manifestado, la de rechazar la forma política, las instituciones y la cultura política e institucionales existentes hasta el 18 de octubre y darse unas distintas. Para esto, deberemos poner al derecho lo que la Constitución tramposa puso al revés. En efecto, la Constitución ha de crear instituciones para habilitar el poder del pueblo, no para neutralizarlo o incapacitarlo. Solo si la Constitución logra, de este modo, cambiar nuestra experiencia política, será exitosa y logrará legitimidad. Es que las formas institucionales por sí mismas no crean poder. Ellas existen para habilitar, encauzar, permitir el despliegue, transmitir un poder que está en la sociedad.
El poder institucional es más fuerte mientras más reconocido sea por el pueblo como su propio instrumento. Por eso, el poder político se multiplica cuando se divide. Por eso no hay contradicción en pretender una presidencia con menos poder, pero un sistema político con más poder. Por eso un poder democrático no es menos fuerte por ser participativo, por ser descentralizado, por estar vinculado por los derechos fundamentales. Bajo la nueva Constitución, el poder institucional será visto como nuestro poder, el poder del pueblo. Eso exige un poder con capacidad de actuar eficazmente para realizar las demandas de transformación, que serán ahora las promesas de la nueva Constitución. Esta debe ser la consideración determinante cuando discutamos sobre régimen político, sobre sistema electoral, sobre procedimientos de formación de la ley, sobre participación popular y sobre tantas otras cosas. La transformación de nuestra experiencia política y la legitimación de una forma política que reemplace a la que estalló hace 2 años dependerá no de las declaraciones, deseos o promesas, sino de si somos capaces de ver, sin autoengaño ni ingenuidad, que la política existe para realizar nuestra voluntad colectiva. Porque la Constitución será real si nos hace ver que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias.